El origen de Quito se remonta a 1417, cuando los primeros habitantes quitucara poblaron la región oriental, en las faldas del Pichincha, de lo que hoy conocemos como Distrito Metropolitano de Quito. Posteriormente, en el año 1463, llegaron los incas a través de campañas de conquista dirigidas por Pachacútec y su hijo Tupac Yupanqui, luego de una gran resistencia opuesta por las diversas tribus que habitaban el territorio. La conquista fue completada por Huayna Cápac, el hijo de Tupac Yupanqui, a finales del siglo XV. Cuando llegaron los españoles al Tahuantinsuyo, en 1532, el imperio inca estaba sumergido en una guerra civil, provocada por la pugna de poder entre Atahualpa y su hermano Huáscar. El primero defendía su hegemonía desde Quito, el segundo desde Cusco. Huáscar, indignado por la derrota, aceptó la muerte. Pero en el año 1533, luego de pacificar el imperio, Atahualpa aceptó una reunión con Francisco Pizarro, en la cual fue capturado y días después asesinado por orden del español. La conquista de los Andes septentrionales fue motivada principalmente por el rumor de que en Quito se encontraba el tesoro de Atahualpa. Se formaron dos expediciones, la de Pedro de Alvarado desde Guatemala y la de Sebastián de Benalcázar procedente del sur. Fue este último el que consiguió llegar primero. Es así que el 6 de diciembre de 1534 se fundó la ciudad de San Francisco de Quito en las faldas orientales del volcán Pichincha. Los historiadores ecuatorianos explican que la verdadera fundación de San Francisco de Quito fue el 28 de agosto de 1534, en las cercanías de la laguna de Colta en la provincia de Chimborazo, no por Sebastián de Benalcázar, sino por Diego de Almagro, siendo el 6 de diciembre el día en que se trajo el acta de fundación a la actual ubicación de Quito, donde se inscribieron los civiles y los soldados para asentarse en la nueva villa. Benalcázar únicamente cumpliría la orden de Diego de Almagro, inscribiendo a los primeros 204 vecinos españoles y levantando el acta de la constitución del cabildo con sus dos primeros alcaldes, Juan de Ampudia y Diego de Tapia. La ciudad había sido incendiada por el general Rumiñahui con el objetivo de que los españoles no encontraran nada al llegar. Inmediatamente se establecieron los límites, se formó el cabildo, se repartieron los solares y se delimitaron áreas comunales. Los españoles, al ser muy creyentes en la religión católica, fundan la villa en homenaje a su santo y patrono San Francisco, conservando el nombre de Quito. Posteriormente, esta villa alcanza el título de muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito. La fundación de la ciudad en este sitio parece haber respondido más que nada a razones estratégicas. En el ámbito arquitectónico empezaron a construirse los primeros monumentos de la villa, destacándose el inicio de la construcción de la iglesia de San Francisco en 1536. En 1563, Quito pasa a ser la capital de la Real Audiencia de Quito. Lo mismo sucede en la época de la independencia y se la ratifica cuando se forma la República del Ecuador. Los españoles convirtieron a Quito en una ciudad-eje. En el siglo XVI fue la primera ciudad en empezar a construirse sobre las distintas comunidades religiosas que ahí se asentaron, como fueron los dominicos, agustinos, franciscanos y jesuitas. Quito eterno, capital de todas y todos, recoleta y conventual, ingeniosa y galante, ciudad rebelde desde siempre, insurrecta y única, ciudad de Quitumbe, de Rumiñahui, donde espejo cuelga en las cruces la consigna de ser libres. ¿Y tú? ¿Qué eventos históricos consideras han transformado la ciudad hasta la actualidad? ¿Crees que el mayor tesoro de Atahualpa se encontraba en la mente y el corazón de su gente? Déjanos tu comentario.